Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy tenemos un vídeo que de verdad, es de esos que te dejan pensando y con la mandíbula un poco desencajada. El título ya les da una pista, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin, ese actorazo turco que nos ha cautivado a todos, y una confesión impactante que hizo sobre una traición. Sí, como lo oyen. Kerem Bürsin y la traición, una historia que te atrapará de principio a fin. Ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí en el canal siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y por supuesto lleno de chismecito del bueno. Si les gusta el mundo del entretenimiento, las series, el cine, y todo lo que se cuece en el mundo de las celebridades, este es su lugar. Suscribirse es gratis y además me ayudan un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. ¿Qué pasó realmente? ¿De qué traición estamos hablando? ¿Por qué Kerem Bürsin se sintió horrible? Para entenderlo completamente debemos retroceder un poco en el tiempo y revivir la época dorada de las series turcas que nos tienen a todos enganchados. Y por supuesto una de las más icónicas, una de las que marcó un antes y un después, fue Love is in the Air. Esa serie no solo nos presentó a Kerem Bürsin, sino también a Hande Erçel, su coprotagonista. Y bueno, como todos recordamos, la química entre ellos fue explosiva. La serie fue un éxito rotundo, conquistando audiencias alrededor del mundo. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus risas y sus lágrimas, nos tenía a todos pegados a la pantalla. Pero el éxito de la serie trascendió la pantalla, y la gente comenzó a especular sobre si esa conexión palpable que veíamos en pantalla también existía en la vida real. Y como era de esperarse, las redes sociales se volvieron locas. Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre la posible relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los fans, los medios, todos querían saber la verdad. ¿Eran pareja? ¿Estaba ese amor ficticio traspasando la barrera de la realidad? Y las especulaciones, como suele suceder en estos casos, no tardaron en ser confirmadas. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices y momentos de cariño, se multiplicaron. Kerem Bürsin y Hande Erçel, sí, eran pareja. La noticia, aunque esperada por muchos, causó furor. Y no solo eso, sino que la relación parecía ser de lo más sólida, como de cuento de hadas. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos juntos, viajando por el mundo, disfrutando de sus carreras y de su amor. Desde escapadas románticas en yates hasta cenas elegantes, pasando por selfies casuales, cada imagen y cada vídeo que compartían alimentaba la ilusión de los fans. Los seguidores de Love is in the Air estaban extasiados, sintiendo que sus personajes favoritos, Eda y Serkan, estaban viviendo su propia historia de amor fuera de la ficción. Eran, en definitiva, la pareja perfecta. Un romance que parecía sacado de un guión, pero que se desarrollaba ante nuestros ojos con toda la autenticidad del mundo. Así todo parecía ir viento en popa, con una trayectoria ascendente tanto en lo personal como en lo profesional. Las carreras de ambos actores continuaban en ascenso, con nuevos proyectos y reconocimientos que celebraban su talento. La imagen de la pareja perfecta, sólida y enamorada, fortalecía su popularidad y los convertía en blanco de elogios y admiración. Parecía que nada podía romper esa idílica imagen. Pero como suele ocurrir en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es duradera. Y un día, la noticia que nadie esperaba, la que dejó a sus fans con el corazón roto y la boca abierta, Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El impacto fue enorme. El mundo digital y real se paralizó. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía terminar una relación que parecía tan fuerte, tan perfecta? Las especulaciones, una vez más, volvieron a inundar las redes sociales. Rumores de infidelidades, de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables, todo valía para tratar de explicar lo inexplicable. Los fans desconsolados buscaban respuestas en cada publicación, en cada entrevista, en cada gesto de ambos actores. El silencio o las evasivas solo alimentaban la incertidumbre y la especulación. Y aquí es donde entra la confesión de Kerem Bürsin, la parte impactante del título.
En los meses y años posteriores a la ruptura, Kerem concedió diversas entrevistas donde, con valentía, decidió hablar sobre el tema, sobre sus sentimientos y sobre cómo vivió ese momento tan difícil. En una de ellas, con una sinceridad que conmovió a muchos, reveló detalles sobre lo que sintió, sobre las causas de la ruptura y sobre la palabra que resonó en su corazón: traición. Es importante aclarar que en este caso, no se trató de una infidelidad física, al menos no directamente. No hubo terceros en discordia, ni escándalos mediáticos por ese tipo de traición. Lo que Kerem explicó y que muchos fans y seguidores interpretaron como una traición, fue algo mucho más sutil, pero no por ello menos doloroso: la pérdida de la confianza, la sensación de que la otra persona no estaba siendo completamente honesta con él, una traición a los valores y a la base de la relación. En sus declaraciones, Kerem dejó claro que para él, la traición no siempre implica una infidelidad física. Puede ser algo mucho más profundo, algo que socava los cimientos de una relación: la falta de comunicación, la falta de transparencia, la sensación de que no se comparte la misma visión de futuro o incluso, de que la otra persona no está siendo auténtica. Y es que, según Kerem, la relación con Hande comenzó a deteriorarse cuando, aparentemente, la presión mediática, los compromisos profesionales, la vorágine de la fama y las exigencias del mundo del espectáculo comenzaron a afectar la dinámica de la pareja. Las agendas apretadas, las largas jornadas de trabajo, la distancia física en ocasiones, los malentendidos que se acumulaban, la dificultad de encontrar tiempo para estar juntos, todo eso, poco a poco, fue erosionando la relación. Pero lo que realmente le dolió a Kerem, lo que consideró una verdadera traición, fue darse cuenta de que quizás, la persona con la que compartía su vida no estaba siendo completamente transparente con él. Sintió que había secretos, que había cosas que no se le contaban, que había una barrera invisible que se interponía entre ellos. Sentía que la comunicación, uno de los pilares fundamentales de cualquier relación, se había debilitado y eso, para él, fue una traición a la confianza que habían construido. Una traición silenciosa, pero igualmente dolorosa. Me sentí horrible, fueron las palabras que utilizó Kerem en una de las entrevistas, y vaya si se notaba en su tono y en su mirada. La tristeza, la decepción y el dolor se reflejaban en sus ojos. Y es que cuando uno se entrega a una relación, cuando uno confía plenamente en la otra persona, la traición, aunque no sea física, duele profundamente. Duele porque te hace cuestionar todo, porque te hace dudar de la autenticidad de los sentimientos, porque te hace perder la fe en el amor, al menos temporalmente. Kerem, siendo una persona pública, tuvo que lidiar con el escrutinio constante de los medios, con las especulaciones de los fans, con el dolor de la ruptura, con la necesidad de mantener la compostura y la imagen que el público esperaba de él. Fue un momento difícil, un desafío emocional y personal. Pero a pesar de todo, Kerem demostró una gran madurez y valentía. Decidió hablar abiertamente sobre lo que sentía, sobre su dolor, sin caer en la autocompasión ni en la crítica destructiva. Su sinceridad conmovió a muchos, quienes se identificaron con su sufrimiento y admiraron su honestidad. Demostró que es posible ser vulnerable sin perder la dignidad, y que expresar los sentimientos, aunque sea doloroso, puede ser un paso importante en el proceso de sanación. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Porque aunque la ruptura fue dolorosa y el sentimiento de traición, real, Kerem, con el tiempo, aprendió a sobreponerse, a sanar sus heridas y a seguir adelante. No fue un proceso fácil, pero Kerem demostró una gran resiliencia. Aprendió a valorar la importancia de la comunicación, de la honestidad, de la confianza y del respeto en una relación. Aprendió a que a veces las cosas no son como uno espera, a que las relaciones pueden cambiar y evolucionar, y a que incluso después de un corazón roto, siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para aprender de los errores y para crecer como persona. Kerem encontró consuelo en sus amigos, en su familia, en sus proyectos profesionales y en la búsqueda de su bienestar personal. Se centró en su carrera, explorando nuevos retos y demostrando su talento en diferentes roles. Se dedicó a sí mismo, a cuidar su cuerpo y su mente, a encontrar la paz interior. Pero, ¿qué hay de Hande? ¿Cómo reaccionó ella ante estas declaraciones? Pues bien, Hande por su parte también ha hablado sobre el tema, aunque con menos detalle que Kerem. Ha preferido mantener un perfil más discreto, sin entrar en grandes detalles sobre las causas de la separación, respetando su intimidad y la de Kerem. Ha reconocido que la ruptura fue dolorosa, que el proceso de duelo fue difícil, pero ha preferido centrarse en el presente y en su futuro.
Ha evitado alimentar la polémica y ha optado por mantener una postura de respeto y madurez. Lo que sí ha dejado claro es que le guarda un gran cariño a Kerem, y que siempre le deseará lo mejor. Ha expresado su gratitud por los momentos compartidos y ha reconocido la importancia que Kerem tuvo en su vida. Y es que a pesar de todo, ambos mantuvieron una relación de respeto y admiración mutua, incluso después de la ruptura. Hande, como Kerem, ha seguido adelante con su carrera, demostrando su talento y su profesionalismo en cada proyecto. Ha encontrado consuelo en sus seres queridos, en su trabajo y en su búsqueda de la felicidad. Ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar los obstáculos y de seguir adelante con su vida. Lo que nos enseña esta historia, en definitiva, es que en el mundo de las celebridades, como en la vida real, las relaciones no siempre son perfectas, no siempre terminan como esperamos. Que a veces las presiones externas, las agendas apretadas, las expectativas de los demás y la vorágine de la fama pueden afectar la dinámica de una pareja y poner a prueba su resistencia. Y que a pesar del dolor, siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer y para seguir adelante. Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de la traición, a pesar de la ruptura, han demostrado ser dos personas maduras, que han sabido gestionar la situación con respeto y dignidad. Han elegido no alimentar la polémica ni caer en el drama, y han optado por la serenidad y la discreción. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando que la vida continúa, incluso después de un corazón roto. Ambos han encontrado su camino en la vida, y han demostrado que es posible superar las adversidades y construir un futuro lleno de esperanza y felicidad. Han aprendido a valorar la importancia de la comunicación, la honestidad y el respeto, tanto en sus relaciones personales como profesionales. Y es que al final del día lo importante no es evitar el dolor, porque es inevitable, sino aprender a sobrellevarlo, a sanar las heridas, a extraer lecciones de las experiencias vividas y a seguir adelante con la frente en alto, con la mirada puesta en el futuro. Kerem, con su valentía al hablar sobre lo que sintió, nos ha demostrado que es posible salir adelante, que es posible encontrar la felicidad después de la tormenta. Su sinceridad y su ejemplo han sido una inspiración para muchos, y han demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Y Hande, con su discreción, con su respeto y con su actitud positiva, ha demostrado que es posible superar el dolor, sanar las heridas y seguir adelante con la vida, sin resentimientos ni rencores. Su ejemplo ha sido también una inspiración, y ha demostrado que la madurez y la serenidad son valiosas herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la importancia de la confianza, la comunicación y el respeto, y sobre la necesidad de aprender de nuestras experiencias. Nos recuerda que a pesar de los altibajos y de los momentos difíciles, siempre hay una luz al final del túnel, y que la vida, con sus alegrías y sus tristezas, sigue adelante. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí me gustó investigarla y compartirla con ustedes. Es una historia que nos muestra el lado humano de las celebridades, que nos recuerda que detrás de la fama y del glamour, hay personas con sentimientos, con sueños y con desafíos como los nuestros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem sufrió una verdadera traición? ¿O creen que la situación fue más compleja, con múltiples factores influyendo en la ruptura? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Cómo creen que Kerem y Hande han manejado la situación? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Sus reflexiones son muy valiosas y enriquecen la discusión. Además, los invito a reflexionar sobre sus propias relaciones. ¿Qué importancia le dan a la confianza y a la comunicación? ¿Cómo manejan las decepciones y las rupturas? ¿Qué aprendieron de sus experiencias? Compartir sus pensamientos y experiencias puede ser muy enriquecedor para todos. Y ahora, antes de despedirnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes les interese este tipo de contenido, y que les guste el mundo de las series turcas y de las celebridades. Por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí en el canal, como siempre, les estaremos esperando con más chismecito, más curiosidades, más análisis y más contenido del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí,
así que no duden en dejar sus opiniones, sus sugerencias y sus preguntas. Me encanta leerlos a todos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden que la vida, a pesar de todo, siempre vale la pena.